La misa crismal que estamos celebrando solo tiene lugar en la catedral presidida por el obispo. Es una celebración eucarística singular a la que estamos invitados todos. Por la tarde, la misa en la Cena del Señor se celebra en todas las comunidades cristianas, recordando en la memoria litúrgica la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial y el mandato nuevo del amor. Se llama misa crismal porque en ella la consagración del crisma tiene un lugar relevante. También serán bendecidos el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. A esta celebración estamos particularmente convocados los sacerdotes, que renovaremos las promesas del ministerio recibido por la imposición de las manos. Los diáconos, ya que este ministerio tiene también su origen en la entrega de Jesús como el servidor por excelencia. Los formadores del seminario, de los seminarios y los seminaristas, con los cuales se va gestando el presbiterio de las diócesis. Los fieles encargados particularmente de la preparación para la iniciación cristiana y quienes se ocupan de la pastoral de los enfermos. A todos saludo cordialmente y agradezco su colaboración inestimable en la vida y misión de la Iglesia, de nuestra diócesis ahora. Bienvenidos todos. La palabra Mesías, en hebreo y arameo, y la palabra Cristo, en griego, significan ungido. Hay varias palabras emparentadas con el vocablo Cristo, que es como su raíz. El crisma es un aceite mezclado con bálsamo, consagrado y utilizado para la unción en algunos sacramentos. La palabra de Cristo se unió a la palabra Jesús, a quien designamos habitualmente Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo. La palabra Cristo, unida al nombre personal de Jesús, conoció una prodigiosa ampliación, ya que todos los demás títulos que definen a Jesús se concentran en torno a esta palabra, la palabra Cristo. Nosotros, los seguidores del Señor, los que por la fe y por el bautismo le queremos pertenecer especialmente, somos llamados desde el principio cristianos, discípulos de Cristo. Con el reconocimiento de Jesús como el Mesías o el Cristo, se expresa el nexo profundo entre la expectación secular de Israel y Jesús de Nazaret, el profeta, Hijo de Dios, crucificado y resucitado. Jesús es el prometido por Dios, el esperado, el que tenía que venir, el Salvador a quien todos buscamos en el fondo de nuestra vida y cuando lo encontramos bendecimos profundamente a Dios. En la historia de Israel, el rey es el ungido ante todo. La unción con el aceite es un rito importante en la fiesta de la coronación. Después del exilio, eran también ungidos los sacerdotes, ya que cuando no había rey, el sumo sacerdote era el jefe de la comunidad. Durante la vida pública, adoptó Jesús una actitud reservada cuando se le llamaba Mesías, ya que se prestaba esta palabra a malentendidos de carácter político, nacional y temporal.
Si acepta la confesión de Pedro en Cesarea, recomienda a los 12 que no digan a nadie que es el Mesías. Solo después de pasar Jesús por la cruz y haber resucitado, adquiere la palabra los rasgos que le identifican adecuadamente. Jesús es el Mesías y Señor en cuanto vencedor del pecado y de la muerte. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Preguntó Jesús a los discípulos de Emaús para responder afirmativamente con la Sagrada Escritura. Dios ha constituido Señor y Mesías a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, proclamó Pedro a los judíos el día de Pentecostés. La unción que identifica a Jesús es propiamente la unción profética con el Espíritu. La misión del siervo de Dios en el libro de Isaías estaba descrita como la de un profeta perseguido, y así Jesús va realizando, en cuanto Hijo del Hombre, su itinerario mesiánico. Jesús de Nazaret es el Salvador prometido por el Señor. En su sangre Dios ha sellado la alianza nueva y eterna con la comunidad, con la humanidad entera. Por este pacto, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Nuestra vocación consiste en pertenecer a Jesucristo como a nuestro Señor, y en servirle consiste la auténtica libertad. Queridos hermanos y hermanas, somos discípulos de Jesús crucificado y resucitado. Consiguientemente, estamos llamados a entregar la vida como Él, a participar en la alegre esperanza de su gloria y a difundir también el buen olor de Cristo. En la historia moderna de la Iglesia tenemos una persona cuya conversión nos ayuda a comprender lo que significa Cristo. El cardenal Jean-Marie Lustiger, en un tiempo arzobispo de París, se convirtió del judaísmo al cristianismo cuando comprendió con la luz de la fe que Jesús de Nazaret, su crucifixión y el Mesías prometido por Dios y esperado por Israel, por él también, convergían profundamente. Jesús de Nazaret, crucificado, es el Mesías, el Cristo. Esta iluminación de su espíritu tuvo lugar en la Catedral de Orleans, de donde más tarde sería obispo. Sin saberlo, ese encuentro que cambió su vida tuvo lugar un Viernes Santo. Jesús proclamó al principio de su actividad pública que había sido ungido por el Espíritu para evangelizar. El Espíritu del Señor, hemos escuchado, está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. La unión con Jesús, el ungido por el Espíritu Santo, nos capacita para anunciar con gozo y valentía que Dios acoge a los indigentes, a los descartados, y otorga esperanza a los desanimados. El aceite derramado se ha convertido en símbolo de la unción por el Espíritu Santo, y esta transposición sacramental pasa a la comunidad cristiana. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo para pertenecer a Jesús
el Cristo, el Señor. Todo esto tiene lugar en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la ordenación sacerdotal, como podemos leer en los correspondientes rituales. La misa crismal emite estas numerosas resonancias que llegan hasta nosotros. Nos evoca la iniciación cristiana como incorporación a Cristo y a la Iglesia, pueblo nuevo de Dios. Nos recuerda a los sacerdotes y ministros el día singular de nuestra ordenación y a todos nos alienta en la misión evangelizadora y en el camino de esperanza en medio de los trabajos y de las pruebas. En este contexto, queridos hermanos todos, deseo hacer una exhortación a todos los presbíteros, diáconos. Yo quiero ser el primer destinatario, a la luz del discurso del Papa Francisco, pronunciado antes de Navidad y dirigido a los miembros de la Curia Romana. Pero como él dice, es un examen de conciencia que nos interroga a todos y a cada uno de nosotros. La reforma organizativa e institucional de la Curia no es eficiente, no es fecunda, si no va sostenida y animada por la conversión personal. Pues bien, el Papa, en aquel discurso, habló de 15 enfermedades que podemos contraer o de 15 tentaciones que pueden acecharnos a todos nosotros. Nada puede suplir a la lectura reposada y receptiva de aquel examen de conciencia. A mí personalmente me ha llamado la atención el que en 2 ocasiones nos remite a las cartas del Apocalipsis dirigidas a las iglesias en los capítulos 2 y 3. Suelen las cartas reconocer y alabar de entrada aspectos de la vida cristiana sometida a pruebas duras que reclaman fidelidad. Y en la segunda parte presenta motivos de corrección y llamadas a la conversión que nosotros también debemos meditar. A la iglesia de Éfeso escribe: tienes paciencia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Que sea aplicable esto a nosotros también. No has desfallecido. Has sufrido por ser cristiano y cristiana. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. ¿A qué amor primero se refiere? Probablemente se refiere no tanto al primero en el tiempo, cuanto a la calidad de la entrega. Querido hermano y hermana, has perdido generosidad en la dedicación de la vida, en la sensibilidad del corazón, en la frescura del espíritu. Nos invade la mediocridad y la rutina. Desarrollamos las tareas ministeriales, teniendo el corazón lejos de Dios. Nos conformamos con el cumplimiento correcto de una función, sin unir a su actividad el aliento del hombre de Dios. Vivimos en la superficialidad, en la indiferencia, en la tibieza, en la frialdad, en la profesionalización sin la entrega personal al Señor y a los hermanos. Es una situación en la que, por el desgaste de la vida, también por el descuido personal,
por la erosión que el tiempo va haciendo. Una situación en la que podemos entrar y vivir. Pide, querido hermano, al Señor la renovación personal del corazón y de la vida apostólica. Necesitamos todos refrescar el corazón y la vida en medio de las sequías, los enfriamientos y las inercias religiosas que contaminan el ambiente que respiramos. Que el Señor toque nuestro corazón, nos despierte y nos ponga en vela. Pidamos al Señor que nos devuelva la gracia del amor primero y que reconozcamos nuestras cegueras y nuestros endurecimientos. Que esta celebración renueve nuestro espíritu, renueve también nuestra dedicación ministerial y nos otorgue el gozo de responder a su llamada con amor gozoso y paciente. Mañana, Viernes Santo, recordamos especialmente a los cristianos de Tierra Santa y de Oriente Medio en general. Sabemos los sufrimientos por expropiaciones, desalojos y persecuciones que padecen en varios países últimamente. Esta situación de permanente amenaza e inseguridad clama a Dios y apela a nuestro compromiso. Lo recordamos fraternalmente ahora y pedimos también que la opinión pública se haga eco de la grave situación que sufren. Si a los cristianos de estos lugares les pedimos que resistan contra la tentación de huir, nosotros debemos corresponder con la oración, la solidaridad fraterna y la generosidad también desde un punto de vista económico. Que la colecta de mañana, queridos hermanos, transparente nuestra gratitud por la custodia que cumplen de los santos lugares y por su supervivencia en medio de esa peligrosa situación. Adhiriéndonos al Papa Francisco, que recuerda a estos cristianos perseguidos tantas veces, los tengamos presente. Está teniendo lugar una especie como de ecumenismo de sangre. Hermanos y hermanas todos, celebremos con hondo sentido cristiano los santos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen María, Madre del dolor y de la esperanza, nos acompañe en el seguimiento de Jesús. Muchas gracias.